Después de 10 años de dificultades, las empresas alrededor del mundo están teniendo aún más problemas. En Estados Unidos, por ejemplo, más empresas están diciendo «no puedo más» y están pidiendo ayuda legal para manejar sus deudas. Esto ha aumentado en más del 40% el año pasado. Y no solo las empresas, también las personas están teniendo problemas para pagar sus deudas, aumentando un 16%. En Inglaterra y Gales la situación es aún peor. Han alcanzado el número más alto de quiebras en los últimos 30 años. En Japón, las empresas que deben al menos 10 millones de yenes, $66.000, también están pidiendo ayuda legal y han aumentado más del 35%. Alemania también está viendo un aumento en las quiebras, más del 23% el año pasado. Y desde junio, cada mes ha habido más y más empresas y personas pidiendo ayuda legal para manejar sus deudas. En Rusia, las quiebras son un 60% más altas que hace un año. Pero en China, donde hemos oído hablar de todo tipo de problemas económicos, la tasa de quiebras es solo una cuarta parte de la tasa de Estados Unidos. La razón de esto no es que la economía china esté mejor, sino que es muy difícil para las empresas en problemas pedir ayuda legal para manejar sus deudas. Entonces, lo que hacen es pedir más préstamos para pagar sus viejas deudas. Las leyes y regulaciones en China hacen que sea muy complicado para las empresas pedir protección por quiebra. Las empresas en problemas tienen que seguir lidiando con sus deudas y problemas financieros hasta que la situación se vuelve insostenible. El 83% de las empresas que terminan en los tribunales en quiebras en China terminan siendo liquidadas, lo que significa que venden todo lo que tienen para pagar sus deudas. En comparación, solo el 5% de las empresas en Estados Unidos terminan de esta manera. Según un informe reciente de la OCDE, una organización que reúne a 37 países, las tasas de quiebra corporativas en Dinamarca, Suecia, Reino Unido, España, Finlandia y Noruega han superado los niveles alcanzados durante la crisis financiera mundial. Según Eurostat, que es como el Departamento de Estadísticas de la Unión Europea, los sectores más afectados son la hostelería, el transporte y los servicios profesionales. Los menos afectados son el comercio, la industria y la construcción. En Estados Unidos, el S&P Global, que es una empresa que proporciona información detallada sobre el desempeño financiero de otras empresas, registró 50 nuevas declaraciones de quiebra en febrero. El sector de la atención sanitaria fue el que tuvo el mayor número de quiebras. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, las condiciones financieras para las empresas y los hogares se han endurecido muchísimo desde que los bancos centrales comenzaron a subir las tasas de interés en marzo de 2020 para combatir la inflación. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, eso significa que el costo de pedir dinero prestado aumenta. Las tasas de interés son como el precio que se paga por pedir dinero prestado. Imagina que pides un préstamo al banco, el banco te presta el dinero, pero a cambio tú tienes que devolver ese dinero más un extra. Ese extra es lo que llamamos interés. Cuando las tasas de interés suben, ese extra que tienes que pagar también sube. Entonces, si eres una empresa y necesitas pedir dinero prestado para invertir en tu negocio, te va a costar más hacerlo. Y si ya tienes deudas, también te va a costar más pagarlas, porque los intereses que tienes que pagar son mayores. En marzo de 2022, los bancos centrales decidieron subir las tasas de interés para combatir la inflación. La inflación es cuando los precios de las cosas suben. Subir las tasas de interés es una forma de intentar controlar la inflación, porque hace que sea más caro pedir dinero prestado y eso puede reducir el gasto. Si la gente compra menos, bajan los precios. Pero el problema es que, al mismo tiempo, hace que sea más difícil para las empresas y las familias manejar sus deudas. Y eso es lo que ha estado pasando desde que se subieron las tasas de interés. Las condiciones financieras se han endurecido mucho y eso ha llevado a un aumento en las quiebras. Además, las empresas ya no están recibiendo tanto apoyo económico como antes para lidiar con la pandemia. Y por si fuera poco, los costos de la energía están subiendo, especialmente en Europa. Durante la pandemia, los gobiernos de todo el mundo pusieron unos $12,5 billones para ayudar a las empresas y a las familias. Esto permitió que muchas empresas que estaban al borde del abismo pudieran sobrevivir. Pero cuando el gobierno dejó de ayudar, tuvieron que declararse en bancarrota. A pesar de todo, el desempleo está en mínimos históricos en la mayoría de las grandes economías, y los expertos dicen que la economía mundial seguirá creciendo. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por el aumento de las quiebras? Un ejemplo de cómo va esto es la industria de la logística y el transporte por carretera.
Cuando empezó la pandemia en 2020, la gente en Estados Unidos que estaba trabajando desde casa tenía dinero extra por los cheques del gobierno y por no gastar en viajes o vacaciones caras, y empezó a comprar como loca. Cámaras web, escritorios, ordenadores, electrodomésticos, todo eso llenó los puertos, los almacenes y las empresas de transporte. Las compras online se dispararon porque la gente prefería evitar el contacto físico en las tiendas. Y aunque los consumidores se quejaban de que las entregas eran lentas, la industria de la logística estaba en auge. Con tanta demanda, el costo del transporte, lo que las empresas de logística cobran por llevar cosas de un lugar a otro, subió porque había mucha demanda. Por otro lado, el costo de operar una empresa de transporte, lo que cuesta a las empresas de logística hacer su trabajo, bajó porque el precio del diésel, el combustible que usan los camiones, también bajó. Entonces, las empresas de logística estaban cobrando más por sus servicios, pero sus costos operativos eran menores, lo que les permitía ganar más dinero. Según The Economist, las empresas de logística contrataron a 1 millón de trabajadores y construyeron un montón de nuevos almacenes para aprovechar el auge. En julio de 2023 había casi el doble de camiones de alquiler en Estados Unidos. Pero cuando la pandemia terminó, los estadounidenses redujeron sus compras online y volvieron a comprar presencialmente. Con la caída de la demanda, también cayeron los precios del transporte y las empresas empezaron a ganar menos dinero. Tanto que el verano pasado, Yellow, una de las mayores empresas de transporte por carretera de Estados Unidos, se declaró en bancarrota después de 99 años en el negocio. Joseph Schumpeter, un economista, acuñó el término destrucción creativa en 1942 y fue para describir cómo la industria está en constante cambio y revoluciona la economía desde dentro. Según Schumpeter, en la economía siempre hay cambios. Algunas empresas cierran, otras abren, algunas industrias desaparecen, otras surgen. Y aunque estos cambios pueden ser difíciles, porque pueden significar que la gente pierda su trabajo o que las empresas quiebren, también pueden ser buenos. Porque estos cambios son los que permiten que la economía avance y se desarrolle. Es como si la economía fuera un jardín. A veces tienes que podar las plantas viejas para que las nuevas puedan crecer. Y las sociedades que permiten que estos cambios ocurran, que permiten la destrucción creativa, suelen ser más productivas y ricas a largo plazo. Decía que intentar salvar empleos, industrias o negocios que no van bien casi siempre termina mal. Según él, si intentamos mantener a flote a empresas que no son eficientes, eso tiene un costo social muy alto. ¿Por qué? Porque impide que el dinero y los recursos se muevan hacia nuevas industrias que podrían ser más eficientes, y eso puede llevar a que la economía se estanque. Ahora hablemos de las empresas zombies. Este término se usa para describir a empresas que no son viables económicamente, pero que logran sobrevivir porque reciben rescates o porque están todo el tiempo pidiendo dinero prestado a los bancos o vendiendo acciones en bolsa. Son como negocios muertos vivientes. Según un artículo del BERT, antes de la pandemia, se estimaba que alrededor del 5% de las empresas podrían clasificarse como empresas zombies. Pero cuando llegó la pandemia en 2020, las empresas pudieron conseguir mucho dinero de financiamiento externo, ya sea usando líneas de crédito bancarias existentes o accediendo a programas de ayuda del gobierno. El análisis del BERT muestra que en los países que pusieron en marcha más medidas para ayudar a las empresas durante la pandemia, las empresas zombie pidieron muchos más préstamos que las empresas sanas. Según un informe de Goldman Sachs de 2022 y otro del FMI de 2023, se estima que el número de empresas zombie se duplicó al 10% al final de la pandemia. El informe del FMI elaborado por Albuquerque e Iller destaca el daño que pueden causar en una economía las empresas débiles que están a punto de quebrar. El problema es que estas empresas pueden afectar a otras empresas que sí son saludables. Por ejemplo, si una empresa débil no puede pagar a sus proveedores a tiempo, eso podría causar problemas a los proveedores que podrían ser empresas perfectamente saludables. O si una empresa débil reduce sus precios para intentar sobrevivir, eso podría obligar a sus competidores, que podrían ser empresas saludables, a reducir también sus precios. La ayuda del gobierno y las bajas tasas de interés durante la pandemia retrasaron la quiebra de muchas empresas de baja calidad. Una de las principales razones del aumento de las quiebras que estamos viendo hoy en todo el mundo es que las tasas de interés más altas y la retirada de los programas de ayuda pandémica han llevado a las empresas zombie a declararse finalmente en quiebra.
Entonces, ¿cómo funciona la quiebra? Bueno, las reglas son diferentes según el país, pero en los Estados Unidos, cuando una empresa ya no puede pagar su deuda o pagar a las personas a las que debe dinero, la propia empresa o las personas a las que debe dinero deben presentar una solicitud ante el Tribunal Federal de Quiebras para obtener protección bajo el capítulo 7 o capítulo 11. Bajo el capítulo 7, el negocio cierra, vende todo lo que tiene y usa ese dinero para pagar a las personas a las que debe dinero. Si después queda algo, se devuelve a los dueños de la empresa. Esto es lo que se conoce como un escenario de liquidación. Por otro lado, el capítulo 11 es una forma de bancarrota que permite a una empresa seguir funcionando mientras se reorganiza para poder pagar a quien le ha prestado dinero. En este caso, la empresa, que generalmente sigue siendo controlada por el propietario original, crea un plan para pagar con el objetivo de salir de la bancarrota como una empresa viable. Este proceso está sujeto a la supervisión del tribunal. El proceso del capítulo 11 puede tener 3 finales. La empresa se organiza y sigue adelante, la empresa se vende por partes para pagar sus deudas, esto se llama liquidación y es el capítulo 7, o el juez decide que no hay solución y cierra el caso. Para poder reorganizarse bajo el capítulo 11, la empresa tiene que presentar un plan que el juez debe aceptar. Este plan es básicamente un acuerdo entre la empresa y las personas a las que debe dinero. En este proceso, la empresa generalmente consigue más dinero, ya sea de un inversor nuevo o existente, que espera obtener un beneficio de esta nueva inversión. El objetivo es que la empresa pueda salir de esta situación difícil como un negocio que puede seguir adelante. El capítulo 11 le da a la empresa tiempo para negociar con las personas a las que debe dinero para solucionar sus problemas y, con suerte, seguir adelante. El proceso permite a una empresa parar los pagos de la deuda, posiblemente vender partes de la empresa y renegociar cosas como deudas y compromisos de alquiler, lo que facilitará la obtención de nuevos préstamos para que el negocio pueda seguir funcionando. El profesor de la Universidad de Nueva York, Edward Altman, conocido por el Altman Set Score, una herramienta popular para predecir quiebras, dijo hace poco a NPR en una revista que los zombies corporativos están aumentando y predice que las quiebras empeorarán en 2024, cuando una enorme cantidad de deuda corporativa venza y las empresas enfrenten dificultades al intentar refinanciar o pagar esa deuda. Las razones del aumento de las quiebras varían en todo el mundo. Las empresas en Europa no están viviendo nada diferente. Con la pandemia tenían ayuda financiera, pero ahora esa ayuda se está acabando. Además, las tasas de interés están subiendo, al igual que en Estados Unidos. Pero en Europa también tienen que lidiar con los precios más altos de la energía debido a la guerra en Ucrania. Hace poco, la Comisión Europea dijo que en 2024 la inflación caerá más rápido, pero la economía crecerá más lentamente. Esperan que a medida que la inflación siga cayendo, los salarios crecerán. Y esto, junto con un mercado laboral fuerte, se espera que los consumidores gastemos más. Mientras las empresas europeas luchan por adaptarse a este entorno más difícil, las quiebras están aumentando. Pero al mismo tiempo, el número de nuevas empresas está creciendo. En Rusia, las quiebras han aumentado un 60% respecto al año anterior. El Banco de Rusia ha subido los tipos de interés al 16% para controlar la inflación y las empresas que necesitan refinanciar préstamos están pasando apuros. Rusia también se ha visto afectada por las sanciones de Europa por la guerra y está ganando menos dinero por las exportaciones de energía. Las ganancias de Gazprom, una gran empresa de gas rusa, han caído casi la mitad desde 2022, cuando Europa redujo drásticamente sus importaciones de gas ruso. Gazprom ha intentado encontrar nuevos compradores de energía, pero sus nuevos acuerdos solo compensarán entre el 5 y el 10% del mercado europeo perdido. A principios de este mes, Putin insinuó que podría haber impuestos más altos para las empresas. Entonces, ¿por qué China está experimentando una tasa de quiebras mucho más baja que el resto del mundo cuando su economía parece estar desacelerando rápidamente? Bueno, recientemente un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande, la constructora inmobiliaria más endeudada del mundo, que tiene más de 300.000 millones de dólares en deudas y cientos de complejos de apartamentos sin terminar en toda China. Pero incluso con esta orden judicial, no está claro si las autoridades de China reconocerán o no el fallo del tribunal de Hong Kong. Pero eso no es solo Evergrande.
Country Garden, otro gran desarrollador en China, también anunció recientemente que un prestamista le pidió que liquidara sus activos para pagar sus deudas. Hay otras empresas como HNA y Anbang que compraron muchas empresas en el extranjero gracias a que pidieron mucho dinero prestado, pero ahora sus principales ejecutivos han sido detenidos y las empresas están en problemas. De hecho, el gobierno chino tomó el control de Anbang en 2018 y HNA entró en bancarrota en 2021. A pesar de todos estos problemas, la tasa de quiebras corporativas en China es menos de una cuarta parte de la que se ve en Estados Unidos. Esto es sorprendente, especialmente porque China está experimentando una ola de impagos de empresas que incluye a la mitad de los 50 promotores inmobiliarios más grandes del país. La razón de la baja tasa de quiebras en China es que hay muchas barreras para declararse en quiebra. Esto significa que las empresas en dificultades no tienen más opción que refinanciar sus deudas en condiciones cada vez peores, reemplazando las deudas viejas con deudas nuevas. En China, los funcionarios locales presionan a los prestamistas para que extiendan la vida incluso de las peores empresas. Lo hacen porque muchos bancos son propiedad del gobierno o están controlados por él. Esto significa que si una empresa no puede pagar su préstamo al banco, es el gobierno el que pierde dinero. Es muy difícil para una empresa decir oficialmente que no puede pagar sus deudas, es decir, declararse en quiebra. Necesita el permiso de los jueces, de las personas a las que debe dinero, del gobierno local y a menudo de una persona o entidad que supervisa las reglas financieras. Las quiebras personales en China son aún más difíciles. De hecho, Shenzhen es el único lugar en todo China continental donde los residentes locales pueden declararse en quiebra personal. Por ejemplo, imagina que eres un trabajador autónomo que tiene un negocio de reparación de coches. Si tu negocio no va bien y acumulas deudas que no puedes pagar, como el alquiler del local, las facturas de los proveedores, los préstamos bancarios, etc., podrías considerar la opción de declararte en quiebra personal. Según un artículo del Yunfu Dong, estas altas barreras a la quiebra significan que un gran número de empresas existen en China que no han sido liquidadas, aunque hayan cerrado o se les hayan revocado sus licencias o han sido rescindidas sin liquidación. Como dijo Schumpeter, el objetivo de un buen proceso de quiebra es devolver los bienes y recursos a la economía lo más rápido posible, reduciendo los costos asociados con una empresa que no puede pagar sus deudas durante mucho tiempo. Aunque puede ser difícil de aceptar en China, una vez que una empresa no puede pagar sus deudas, cuanto más rápido pueda pasar por un proceso de quiebra ordenado, menos costos se acumulan para la economía en general. En muchos casos de empresas grandes, los dueños de negocios quieren aferrarse a la esperanza de una posible recuperación. Los bancos no quieren registrar pérdidas y los políticos quieren evitar la vergüenza de que estas empresas anuncien que no pueden pagar a sus proveedores, a sus empleados o entregar casas terminadas a clientes que ya las han pagado. Desafortunadamente, cuanto más se pospongan estas quiebras, lo más seguro es que las pérdidas sean más grandes. Además, la economía se va a demorar más en mover bienes y recursos hacia donde se pueden usar de manera más productiva. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por el gran número de quiebras en todo el mundo? Probablemente no. El aumento de las quiebras es parte del ciclo económico y siempre ocurre en momentos de desaceleración o de grandes cambios en una economía. Aunque las quiebras están aumentando, muchas empresas también acumularon buenas reservas de efectivo y consiguieron acuerdos de financiación baratos cuando las tasas eran bajas. Como te comentamos antes, los economistas pronostican que la economía global seguirá creciendo y en este momento las tasas de desempleo en la mayor parte del mundo están cerca de sus mínimos históricos. Así que ya sabes, aunque cada vez escuches más que X empresa ha quebrado, no pienses que la economía se viene abajo, sino que estamos viviendo una parte del ciclo económico en el que toca quitar las malas hierbas para que crezcan las nuevas más fuertes. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.